La unificación de Italia. La unificación de Italia fue el proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unión de los diversos estados en que estaba dividida la península itálica. También se la conoce como el Resurgimiento e incluso como la reunificación italiana. El proceso de unificación. A comienzos del siglo XIX, la península itálica estaba compuesta por varios estados: Lombardía, bajo el dominio austriaco, los estados pontificios, el reino de Piamonte y el reino de las dos Sicilias. Después de varios intentos de unificación entre 1830 y 1848, que fueron aplastados por el gobierno austriaco, la política del conde de Cavour logró interesar a Napoleón III en la unificación territorial, que consistía en expulsar a los austriacos del norte. A pesar de la derrota del Imperio austriaco, el acuerdo finalmente no se cumplió. Aún así, la Lombardía fue cedida por Napoleón al Piamonte, con lo que se cumplía la primera fase de la unificación. En la segunda fase se logró la unión del sur cuando Garibaldi, inconforme con el tratado entre Cavour y Napoleón, se dirigió a Sicilia con las camisas rojas, que eran los voluntarios que siguieron a Giuseppe Garibaldi en el sur de Italia. Con ellos conquistó finalmente Sicilia y se negó a entregársela a los piamonteses. Desde allí también ocupó Calabria y conquistó Nápoles. En 1860 las tropas piamontesas llegaban a la frontera napolitana. Garibaldi, que buscaba la unidad italiana, entregó los territorios conquistados a Víctor Manuel II. Mediante plebiscitos, Nápoles, Sicilia y los estados pontificios se anexaron al reino de Piamonte y al futuro rey de Italia, Víctor Manuel II. El proceso de unificación no fue producto de la voluntad popular, pese a los plebiscitos convocados por Cavour. Por tanto, la acción del Estado se centró en la construcción de una nacionalidad italiana. En cualquier caso, el proceso fue encauzado finalmente por la Casa de Saboya, reinante en el Piamonte, que terminó con la unión de los estados pontificios en 1870. La unificación alemana. La unificación de Alemania fue un proceso patriótico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, que culminó con la creación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. Antes de la formación de un Estado nacional unificado, el actual territorio de Alemania se encontraba dividido en un mosaico político de más de 38 estados. Entre ellos destacaban, por su importancia económica y política, Austria y Prusia. Desde principios del siglo XIX se inició un proceso de organización de un Estado nacional en Alemania. Un paso importante en este proceso fue la formación de un mercado único en la región. Sin embargo, debido a las diferencias políticas entre Austria y Prusia, entre otras causas, el proceso de unificación no pudo llevarse a cabo en la primera mitad del siglo XIX. Desde 1848 fue cada vez más intensa la actividad política de grupos nacionalistas que alentaban la formación de un solo Estado para todos los alemanes. Sin embargo, el liberalismo era una gran amenaza para las intenciones monárquicas de Austria y Prusia, por la que crearon alianzas para el control gubernamental de cada nación. La Santa Alianza fue un tratado de carácter personal firmado por los monarcas de Austria, Rusia y Prusia el 26 de septiembre de 1815 en París, tras las guerras napoleónicas. La Cuádruple Alianza, que estaba formada por la Santa Alianza, a la que se sumó Inglaterra. Y la Quíntuple Alianza. En esta alianza participaron las 4 potencias y Francia, que había recuperado su monarquía. El 18 de enero de 1871, tras la victoria de Prusia en la guerra franco-prusiana, supuso por fin la unificación de los diferentes estados alemanes en torno a Prusia, excluyendo a Austria. Prusia se convirtió, por lo tanto, en Alemania bajo el liderazgo del canciller Otto von Bismarck, con lo que se formó el Imperio Alemán. Se logró la unión del sur cuando Garibaldi, inconforme con el tratado entre Cavour y Napoleón, se dirigió a Sicilia con las camisas rojas,
que eran los voluntarios que siguieron a Giuseppe Garibaldi en el sur de Italia. Con ellos conquistó finalmente Sicilia y se negó a entregársela a los piamonteses. Desde allí también ocupó Calabria y conquistó Nápoles. En 1860 las tropas piamontesas llegaban a la frontera napolitana. Garibaldi, que buscaba la unidad italiana, entregó los territorios conquistados a Víctor Manuel II. Mediante plebiscitos, Nápoles, Sicilia y los estados pontificios se anexaron al reino de Piamonte y al futuro rey de Italia, Víctor Manuel II. El proceso de unificación no fue producto de la voluntad popular pese a los plebiscitos convocados por Cavour. Por tanto, la acción del Estado se centró en la construcción de una nacionalidad italiana. En cualquier caso, el proceso fue encauzado finalmente por la Casa de Saboya, reinante en el Piamonte, que terminó con la unión de los estados pontificios en 1870. La unificación alemana. La unificación de Alemania fue un proceso patriótico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, que culminó con la creación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. Antes de la formación de un Estado nacional unificado, el actual territorio de Alemania se encontraba dividido en un mosaico político de más de 38 estados. Entre ellos destacaban, por su importancia económica y política, Austria y Prusia. Desde principios del siglo XIX se inició un proceso de organización de un Estado nacional en Alemania. Un paso importante en este proceso fue la formación de un mercado único en la región. Sin embargo, debido a las diferencias políticas entre Austria y Prusia, entre otras causas, el proceso de unificación no pudo llevarse a cabo en la primera mitad del siglo XIX. Desde 1848 fue cada vez más intensa la actividad política de grupos nacionalistas que alentaban la formación de un solo Estado para todos los alemanes. Sin embargo, el liberalismo era una gran amenaza para las intenciones monárquicas de Austria y Prusia, por la que crearon alianzas para el control gubernamental de cada nación. La Santa Alianza fue un tratado de carácter personal firmado por los monarcas de Austria, Rusia y Prusia el 26 de septiembre de 1815 en París tras las guerras napoleónicas. La Cuádruple Alianza, que estaba formada por la Santa Alianza a la que se sumó Inglaterra, nación italiana. El proceso de unificación. A comienzos del siglo XIX, la península itálica estaba compuesta por varios estados: Lombardía, bajo el dominio austriaco, los estados pontificios, el reino de Piamonte y el reino de las dos Sicilias. Después de varios intentos de unificación entre 1830 y 1848, que fueron aplastados por el gobierno austriaco, la política del conde de Cavour logró interesar a Napoleón III en la unificación territorial, que consistía en expulsar a los austriacos del norte. A pesar de la derrota del Imperio austriaco, el acuerdo finalmente no se cumplió. Aún así, la Lombardía fue cedida por Napoleón al Piamonte, con lo que se cumplía la primera fase de la unificación. En la segunda fase se logró la unión del sur cuando Garibaldi, inconforme con el tratado entre Cavour y Napoleón, se dirigió a Sicilia con las camisas rojas, que eran los voluntarios que siguieron a Giuseppe Garibaldi en el sur de Italia. Con ellos conquistó finalmente Sicilia y se negó a entregársela a los piamonteses. Desde allí también ocupó Calabria y conquistó Nápoles. En 1860 las tropas piamontesas llegaban a la frontera napolitana. Garibaldi, que buscaba la unidad italiana, entregó los territorios conquistados a Víctor Manuel II. Mediante plebiscitos, Nápoles, Sicilia y los estados pontificios se anexaron al reino de Piamonte y al futuro rey de Italia, Víctor Manuel II. El proceso de unificación no fue producto de la voluntad popular pese a los plebiscitos convocados por Cavour. Por tanto, la acción del Estado se centró en la construcción de una nacionalidad italiana. En cualquier caso, el proceso fue encauzado finalmente por la Casa de Saboya, reinante en el Piamonte, que terminó con la unión de los estados pontificios en 1870.
La unificación alemana. La unificación de Alemania fue un proceso patriótico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, que culminó con la creación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. Antes de la formación de un Estado nacional unificado, el actual territorio de Alemania se encontraba dividido en un mosaico político de más de 38 estados. Entre ellos destacaban, por su importancia económica y política, Austria y Prusia. Desde principios del siglo XIX se inició un proceso de organización de un Estado nacional en Alemania. Un paso importante en este proceso fue la formación de un mercado único en la región.